Durante el gobierno de Carrillo Puerto se implementaron diferentes medidas para mejorar la situación económica de Yucatán. La principal medida fue la reforma agrícola, en la que se hizo una distribución de las tierras a los indígenas, por lo que básicamente se le quitaron varias tierras a los hacendados y se la dieron a los indígenas para que ellos trabajaran. Al igual que se fundaron las cooperativas. ¿Qué son las cooperativas? Las cooperativas eran lugares en los cuales se apoyaban a estas personas que se les habían dado las tierras para que aprendieran a mejorar sus formas de agricultura y apoyarse entre ellos. Otra cosa que también se hizo durante su gobierno fue que se intentaron regular los precios de los productos base de primera necesidad, con el fin de que hubiera un estándar en el precio de estos productos. Al mismo tiempo, también se nacionalizaron varias partes de Yucatán, como lo podría ser la tierra y su agua, para evitar que las corporaciones extranjeras explotaran estos beneficios. Por lo que en resumen, estas medidas se implementaron para ayudar principalmente a las personas que estaban obteniendo las tierras después de la redistribución, pero lamentablemente, debido a que estas reformas se implementaron de manera muy rápida, no pudieron ser completadas, o mejor dicho, no tuvieron tanto impacto como se esperó que tuvieran. En la convulsa década de 1920, mientras México se reconstruía de la Revolución, Yucatán experimentó una serie de transformaciones bajo el liderazgo de Felipe Carrillo Puerto. Una de las áreas más influenciadas o que tuvo más impacto fue la área de la educación. Y es que antes de la llegada de Felipe Carrillo Puerto, la educación en Yucatán era muy limitada, es decir, que las zonas rurales no tenían de esta y era un modelo educativo elitista. Únicamente se centraba en las clases sociales altas y en las que tenían una gran influencia religiosa. La iniciativa de Carrillo Puerto se basó en sus pilares: educación bilingüe, promovió la enseñanza en maya y español para preservar la cultura indígena; escuelas rurales, amplió la cobertura educativa en las zonas rurales construyendo nuevas escuelas; alfabetización, implementó campañas masivas para erradicar el analfabetismo; educación socialista, buscó formar ciudadanos críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa. Un elemento clave de la reforma fue la creación de la escuela racionalista, un modelo educativo basado en la ciencia y el pensamiento crítico que buscaba liberar a los estudiantes de los dogmas religiosos. Pues en sí, Felipe Carrillo Puerto era una persona que veía bastante sobre el bien de la sociedad en la que él vivía. Él pues era originario de Motul y fue de hecho gobernador de Yucatán en un punto de su vida donde hizo grandes cosas, donde veía puntos como el socialismo, que era distribuir bien la riqueza hacia el poder, hacia el pueblo, y pues no concentrarse en un solo lugar, en solo una cantidad de personas, y pues la distribuyó ese tipo de poder y riqueza. Y también promovía la lengua maya, porque él era así los mismos derechos hacia los mayas y hacia los indígenas, hacía que tuvieran más derechos y sus derechos fueran más respetados. Y pues ya fue un gran gobernador en ese tiempo, y también fue el que fundó la Universidad Autónoma de Yucatán, que pues ayudó a tener una educación laica en el estado, pues ayudó a que sea pues un estado más próspero, y pues lo mejoró en varios ámbitos, como en este caso fue lo social y en parte educativo, y en muchos otros ámbitos. A mí me tocó hablar acerca de los aspectos políticos. Felipe Carrillo Puerto asumió la gubernatura en el estado de Yucatán en el año 1992. Los rasos fue su gran carisma que transmitía al pueblo, que se quedaron sin gobernantes después de
la consumación de la revolución. Carrillo mantuvo su poder y mantuvo su respaldo gracias a las figuras políticas como Álvaro Obregón. El gobierno en Yucatán se caracterizó por su profundo compromiso de las causas de los indígenas mayas y su fuerte componente socialista. Sus políticas estaban orientadas en transformar a la sociedad maya, otorgándoles mayor poder y derechos a los que eran de sectores más desfavorecidos. Soy Roncesnay y les vengo a hablar sobre el aspecto cultural. Pues Felipe Carrillo Puerto tuvo un gran impacto en Yucatán. Este se caracterizó por la identidad y la dignidad del pueblo maya, así como por su impulso a la educación y la cultura como una herramienta para la transformación social. Carrillo Puerto, profundamente influenciado por su cercanía con el pueblo maya, buscó la inclusión y el respeto de esta cultura, que es históricamente marginada. En su administración se promovió el uso de la lengua maya en las actividades oficiales y se dieron clases de este idioma, lo que representó un reconocimiento inédito de la identidad y la herencia cultural de los mayas. Ahora, supongamos como la educación incluyente es el camino hacia la emancipación, Carrillo Puerto construyó varias escuelas rurales y programas de alfabetización en zonas indígenas, promoviendo una educación laica que proporcionara conocimientos prácticos y críticos a la gente. También creó lo que se conocen como casas del pueblo. Son espacios que funcionaban como centros culturales y educativos. También se hacían talleres y también servían como galerías artísticas. En esas casas del pueblo promovían valores socialistas de solidaridad y justicia social.